siempre tengo el temor de que la gente se olvide de que sí, nos amó así, pero porque éramos así fue que él tuvo que morir. Entonces, la idea es que sí, nos amó así, pero para que ya dejáramos de ser así lo más pronto posible. ¿Sabes? No necesariamente celebrar él. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Qué bueno. Hoy vamos entonces con el octavo mensaje de la carta a Santiago, la serie que tenemos en la carta a Santiago. Hoy vamos a ver el capítulo 3, el versículo 13 al versículo 12 del capítulo 4. Y digamos que esa es una continuación del texto anterior que vimos la semana pasada, que era del 3, del 1 al 12. Básicamente una unidad, ese pedazo completo. Abre y cierra hablando de hecho del tema de la lengua, ¿no? del hablar entre nosotros. Y recordemos en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, ese cuidado con los maestros, ¿sabe? Que hablan mucho y la lengua puede dar problemas, ¿no? Que la lengua es capaz de hacer mucho daño. Sigue los versículos siguientes, del 4 al 9, que con ella bendecimos a Dios, pero maldecimos al hombre que está hecho a la imagen de Dios también, y que eso no tiene sentido, ¿no? Es una contradicción. De una misma fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Y luego, ahora, pues como veremos, dice el que dice ser sabio, ¿verdad? Que muestre su sabiduría en su conducta, como veremos más adelante en su hablar. O sea que es una misma idea que Santiago está desarrollando, y dice, oye, al final si hay celos y contiendas y tal, tú no puedes decir que ahí está Dios. Esa no es la sabiduría de verdad. La sabiduría de verdad es otra cosa y la describe. Y luego por eso es que tenemos tanto problema, porque realmente no tenemos esa sabiduría que viene del cielo, sino otra que de hecho la califique como infernal, diabólica. Y que por eso Dios no nos oye. O sea, miren cómo va todo el tema. Y luego una advertencia, la verdad que bastante potente, de que tú no puedes estar con Dios y con el mundo también. Y luego un llamado, vuélvanse a Dios en humildad. Y cierra de nuevo hablando de la comunicación con otros, de esas relaciones con otros. No hablen mal unos de otros. Para Santiago, esas relaciones interpersonales en la iglesia son sumamente importantes. Tiene todo el sentido del mundo. Porque como vayan tus relaciones con las personas a tu alrededor, va tu relación con Dios. Como va tu relación con Dios, van las relaciones con las personas que están a tu alrededor. Primera de Juan 4:20 lo dice así: si no amas a tu hermano, ¿a quién has visto? ¿Cómo tú vas a amar a Dios a quien tú no has visto? O sea, si tú no amas a tu hermano es porque tu corazón está mal. Si tu corazón está mal, lo vamos a ver hoy, es porque tú estás mal con Dios. Si estás bien con Dios, tu corazón va a estar bien, entonces tú vas a amar al hermano. Y no es que tú debes amar primero a uno y, ¿sabes? Bueno, entonces tú amas a Dios para poder amar a tu hermano. No, es que tú o lo amas a los dos o no amas a ninguno, ¿sabes? Porque al final, el corazón tuyo es la fuente de eso. Y si está dañado para todos los lados. Y donde eso se ve más claro es en las relaciones personales, en tu obrar, en tu hablar. Entonces, vamos a ver cómo Santiago desarrolla todo esto en estos versículos que vamos a revisar el día de hoy. Versículo 13 del capítulo 3, y vamos a leer hasta el 12 del capítulo 4. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala.
Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. En el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que en la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces vemos que Santiago, en este pasaje, está comparando, de alguna manera, esa sabiduría que tienen aquellos que dicen tener sabiduría de Dios, pero tienen realmente una sabiduría, como ya vimos, diabólica, terrenal. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, porque muestre su sabiduría mediante sus obras, en sabia mansedumbre. Dice que eres sabio, déjame verlo en tu accionar. Al parecer, aquí había es evidente que aquí habían conflictos. Algunos se hacían pasar como sabios, como maestros, como los más teleios, completos, maduros. Y hay varias advertencias contra eso: no se hagan maestros con muchos de ustedes. El que es sabio que lo muestre, el que dice tener fe que lo muestre. Me parece que habían personas presentándose con más fe, con más sabiduría, en una posición más santificada. Puede ser que esto esté mezclado también con las personas de más recursos, porque como veremos en los próximos 1 o 2 domingos, también hay una advertencia contra eso. Pero bueno, Santiago, yo le decía como el gran nivelador, él dice, oye, vamos a resolver esto. ¿Tú eres sabio? Sí, déjame verlo. Olvídate de que si recursos, que si, porque hay una advertencia contra muchos recursos luego. Olvídate de los otros, que si no, pero tú sabes mucho, es verdad que tú sabes mucho, vamos a verlo. En tus obras, en tu hablar, en tu vida, en tu caminar, en las relaciones que tú tienes con más personas. Porque no hay otra forma de medir, para usar esa palabra, al cristiano, que no sea poniendo su vida en el espejo de la palabra. No hay otra. Tú dices que tú tienes fe, muestra tus obras. Ah, ¿tú cumples la ley? Sí. ¿Cómo tú tratas a los demás? Eso dice Santiago. Tú eres sabio, ¿cómo tú vives? Tú te dices maestro, ¿cómo tú hablas? O sea, yo quiero verlo, práctico, en tu relación con otros. Que dice tener fe, cumplir la ley, ser sabio, maestro, se mide, todo eso se mide contra la palabra. Por eso decía en el capítulo 1, si tú solo oyes y no haces, tu fe no funciona, tu fe es inútil, esa fe no hace nada. Y dice, no te engañes, no está engañando a Dios, no está engañando ni a otro tampoco, porque muchas veces uno se da cuenta aquí, tú te engañas tú. Claro, no aceptas corrección porque tú eres lo que está más allá arriba, ¿no? Tú no aceptas que estás en el error, te pueden decir algo y tú no, siempre tienes una justificación. Entonces Santiago dice, oye, no, olvídate de eso, muestra tus obras en sabia mansedumbre, no forzando, no aparentando.
¿Qué pasa? Que la mayoría de veces lo que no mostramos no es sabia mansedumbre. Lo que mostramos no es sabia mansedumbre. De hecho, ni sabio y mucho menos manso. ¿Qué sí mostramos? Versículo 14, sí, pero si tienen celos, amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Mostramos celos amargos. Eso quiere decir envidia, ira, un entusiasmo, pero negativo. Ambición personal, pelea, conflicto. Y de hecho, esta palabra que usa aquí da la idea de conflictos grupales. O sea, yo pienso de una forma, ¿verdad? Y tengo mucha gente ahora que piensa así, me identifico con un bando, y ahora el que no es de mi bando es contrario a mí. Muy ajustado a la realidad actual. La cultura occidental de hoy cada vez más, lamentablemente, se va caracterizando por ese tribalism, ¿sabes? Somos tribus. Y el que no es de mi tribu, pues yo peleo contra él. Se ve mucho en las redes sociales, yo soy de derecha, izquierda, capitalista, comunista. ¿Qué pasa? Que todo el que no es como yo es ultra algo o extremo algo. Si no es como yo, olvídense de que si hay una línea, un centro, no. Si no es como yo, lo otro es terrible. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y lamentablemente tú ves eso hoy en la iglesia. Porque tú lo ves fuera de la iglesia y dices, bueno, realmente imagínate. Pero en la iglesia, eso no tiene sentido. No lo digo yo, lo dice Santiago. Y yo lo he visto. Yo soy de derecha, ¿verdad? Alguien dice. Y el que no es como yo, según tu definición de lo que es eso, esos son conceptos demasiado amplios para tu poder pinpoint lo que eso significa. Pero el que no es como yo, entonces, de extrema izquierda, de comunista, no le importa que se mueran cientos, miles de millones de personas. Entonces, pero mi hermano, ¿y quién ha dicho eso? Hay una diferencia de opinión aquí. No. Lo contrario igual, yo soy de izquierda, ¿no? Porque, ¿sabes? Que se balanceaba y tal. Pero que no es como yo, según tu definición de eso, entonces fascista, es nazi, tú sabes. Se deleita con el dolor del otro, no le importa. Y tú dices, no, pero eso pasa. No, eso no es en la calle, eso es en la iglesia. Cristianos discutiendo, pero discutiendo de verdad. De hecho, por el conflicto actual Israel-Gaza. Dice, wow, qué pena esa devastación que está ocurriendo en Gaza, que está ocurriendo, porque no es mentira, está ocurriendo. Hay gente inocente muriendo ahora, eso no se puede negar. ¿Y por qué tenemos que estar contentos con eso? No. Entonces tú dices, wow, o sea, es que eso parte, no es que tú dices, no es hipotético, es que eso parte el alma, debería serlo. Tú eres antisemita, tú no estás con el pueblo de Dios. Pero bueno, tú no puedes sacar algo que es objetivo. No, porque no es objetivo. Es una ambición personal, son esos celos, esas cosas que no tienes raciocinio. Oye, pero qué inhumano esos terroristas de Gaza. Qué salvajismo. Andaban por ahí matando inocentes por placer. Tú eres un colonizador, tú eres un opresor. En la iglesia, eso no es fuera. Señor, si es fuera, está mal que esté fuera, pero ¿qué podemos pedirle a los que no tienen el Espíritu Santo? Pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, nada menos cristiano que eso. Jesús, por cierto, no vino a salvar una etnia, ni un grupo, ¿ok? Ni una secta, ni militantes. De hecho, no salvó un pueblo, ¿ok? No lo hizo. Él vino a salvar individuos, personas que estaban condenadas por su pecado, cada uno en su circunstancia, a trabajar con cada uno individual, de acuerdo a su plan para cada quien, hasta llevarlo a ser como Cristo. No a ser Cristo, a ser como Cristo. Pero lamentablemente eso ya entraba en la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en nuestro corazón. Esos celos, esa amargura, esas pasiones.
Esa sabiduría, versículo 15, no es la que viene de lo alto, es terrenal, natural, diabólica. Esa sabiduría que divide en la iglesia, esa sabiduría que divide en la iglesia es diabólica. Decimos ser sabio, ¿verdad? Decimos saber, decimos nuestra opinión, decimos que nuestra opinión es bíblica inclusive. Si divide, es diabólica. Eso es sumamente importante. Nuestra sabiduría puede discernir, puede preservar la verdad, puede incluso amonestar. ¿Ok? Puede incluso amonestar. Pablo a los corintios les escribe y les dice que el problema de ellos es que ellos se han quedado con el pecador adentro. Le dice, no, ustedes deben llamar la atención a ese pecado, deben disciplinar ese pecado y no pueden andar regocijándose y codeándose con ese pecador, y lo dice la carta, 1 Corintios. Ese no es el problema. El problema es que eso iba causándose una división, entonces dice, no, eso sácalo de fuera. Porque mi iglesia tiene que mantenerse pura, tiene que mantenerse unida. El cuerpo de Cristo, si algo debe mostrar, es el amor entre sus miembros. No uniformidad, unidad. Juan 13, 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos y se tienen amor los unos por los otros. Y vamos a Corintios, 1 Corintios, versículo 10, capítulo 1. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Para que esto se dé, no pueden haber celos, amargos, envidias, arrogancia. Sus relaciones no se pueden caracterizar por eso. Puede haber eso, habrá de eso, porque somos caídos. Pero no puede ser esa la característica de. ¿Por qué? Versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Santiago señala lo que nosotros podemos ver en el día a día. Muchas veces que no queramos aceptarlo. Si lo que hay es envidia, celo, codicia y demás, eso siempre va a estar acompañado de muchos otros problemas. ¿Dónde vemos eso? En la misma iglesia de Corinto. Ahí habían divisiones, habían pablistas, apolistas, apoloístas, no sé, cefaístas. Así empieza. Si seguimos leyendo la carta de Corintios, habían personas que dormían con la mujer de su padre, habían disputas hasta en tribunales, había fornicación, había borracheras en la cena del Señor, había desorden con los dones espirituales, había desorden en el culto. ¿Cómo empieza? Por la división. ¿Pero cómo es eso? Claro, Mateo 2:35. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿De dónde? Del corazón. Es lo que sale del corazón que contamina. Dice Jesús en ese mismo pasaje. Eso que sale del corazón, lo mismo que escupe la lengua, encendida por el infierno, dice el versículo 6 del capítulo 3. Veneno mortal, versículo 8. Es de esa sabiduría diabólica que veíamos en el versículo 13, que lleva a confusión y a toda cosa mala. Confusión aquí es la misma palabra que se usa para el mal turbulento que es la lengua en el 3:8, y la misma del hombre inestable, el de doble ánimo, en el 1:8. O sea, el corazón que tiene esto, tiene espacio, tiene lo que tiene dentro para producir esta división. Es la misma materia prima para producir todos los demás pecados también. Esos celos, esa envidia, esa amargura, eso no viene solo. Eso no viene solo. Y Santiago siempre hace este contraste. Lo que viene de Dios es de un solo sentir, es coherente, es confiable, consistente. Tú siempre puedes contar con eso. Lo que viene del hombre, del mundo, del infierno, es inestable, es de doble ánimo, es inseguro, eso no sabe por dónde viene, eso es un desorden.
Pues ustedes tienen celos y envidias. Santiago dice, versículo 14, no sean arrogantes, no mientan contra la verdad. Si eso es lo que tienen en su corazón, no lo escondan. No se engañen. Y luego, versículo 17, porque la sabiduría de Dios de lo alto es diferente. Primeramente, es pura. Eso quiere decir que es inocente. Esa palabra se traduce en 1 Timoteo 5:22 como libre de pecado. Es limpia, es casta, es sin mancha. Y después, pacífica, que ama la paz. Que está libre de preocupación o de frustración porque está tranquilo, está en paz. Y luego es amable. Eso quiere decir que es gentil, considerado, razonable. Estas dos palabras me gustaron mucho, amable y condescendiente. Otras traducciones de condescendiente lo traducen como dócil, que se convence fácil, sumiso, obediente. O sea, esa sabiduría te lleva a ser amable y condescendiente, a ser gentil, considerado, razonable. Contigo se puede razonar. Como dicen en inglés, contigo you can agree to disagree. Estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero eso no tenemos que matarnos por eso. Tú eres dócil, ok, está bien, no importa, yo cedo, no hay problema. Soy sumiso, obediente. Es una sabiduría llena de misericordia. Siente compasión por el que está en necesidad. Da buenos frutos, evidentemente. Sin vacilación. Esta palabra es en el 2.4 para la distinción de personas. ¿Se acuerda que en el 2.4 Santiago se quejaba de que la gente estaba haciendo favoritismos? Entonces, esa sabiduría no hace eso. Es de un solo sentido. No tiene prejuicios. Y por último, es sin hipocresía, con sinceridad, sin máscaras, sin falsedad. Entonces se nota el contraste que Santiago quiere hacer clarísimo. La del cielo, sin hipocresía, no busca el problema, busca la paz. Y la otra lo que busca es el desorden. Contraste del origen del infierno con el cielo. En la naturaleza la contrasta también esas dos sabidurías. Porque una viene de celos amargos, arrogancia, y la otra es pura, paz, amable, condescendiente. Y el resultado también lo contrasta. Porque uno lo que tiene es confusión y toda cosa mala. Pero la otra, versículo 18, la semilla cuyo fruto es la justicia, que se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esto es contrario a lo que había aquí, guerras y conflictos. Que Santiago entonces ahora procede a preguntar de dónde vienen esas guerras. No vienen, y se contesta él solo en otra pregunta, no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Esta gente tenía problemas y serios, guerras, conflictos, homicidios. Probablemente, no necesariamente esto implica que ya se habían matado literalmente entre ellos, pero puede que Santiago esté aquí haciendo alusión a lo que decía, a lo que dijo Jesús. Que Jesús dijo, cuando tú insultas a una persona, tú le estás matando. Tenían envidia. Y Santiago es insistente entre esto entre cristianos no tiene sentido. No es que no haya desacuerdos, pero los desacuerdos no deben convertirse en estos conflictos, en guerras, en homicidios y demás. Pablo, en de Corintios de nuevo, capítulo 6, él reclama a los corintios que ellos tienen conflictos, pero que ellos van a resolverlos de hecho en tribunales seculares. Y les dice, versículo 5 al 8, para vergüenza suya lo digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Versículo 7, así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Y miren a dónde eleva la barra. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Muchas veces esto le pasamos por encima.
Para la generación actual eso es anatema. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? O sea, Pablo está diciendo, sí, lo que te está pasando es injusto. No debería estarte pasando. El que está mal es el otro. Es injusto. El que está mal es el otro. Y ¿no es mejor que sufras la injusticia antes de llevar esa diferencia a un conflicto que no se puede resolver? A un conflicto que al parecer no hay entre ustedes alguien que lo pueda resolver en la iglesia y entonces tienen que ir a los tribunales. Antes de hacer eso, ¿no es mejor sufrir la injusticia? Y ya. O sea, eso para nosotros hoy, ¿verdad? Que mi derecho y que lo que me toca y no sé qué, no sé cuánto. Eso es una cosa impresionante. Pero eso es lo que dice Pablo. ¿No es mejor ser defraudados? Sí, perdiste. No te tocaba, pero perdiste. Ok, ya. No, pero que fue, yo sé, ¿verdad? Pero él no debe hablarme así. Es verdad, no debe hablarme así. Pero tú sabes el daño que me hizo. Sí, podemos contabilizarlo si tú quieres. Y hoy nosotros decimos no. Eso de sufrir injusticia, no. Lo mío, mi derecho, ¿verdad? Lo mío va primero. Esos son mis derechos, son innegociables. Yo me lo gané, eso es lo que me toca. Yo lo necesito. No voy a hablar de necesidad. A ver, y la generalidad de los casos es que cuando hay ese tipo de conflicto, lo que está en juego es la mayoría de veces irrelevante. Entonces, si uno se pone a pensar, las veces que ha tenido conflictos, me pasó una vez, no voy a contar esa historia, me pasó una vez con mi hermana, la 1, 2, la segunda, y tuvimos una discusión, yo ni me acuerdo por qué, mi reacción no fue buena, hace muchos años de eso, me agarré fuerte, así íbamos en el carro. Y nada, y llegamos al sitio, nos volvimos, llegamos a la casa, entonces ella se sintió malísimo, o sea, se sintió muy mal. Y se trancó en su cuarto a llorar. Entonces yo llego, me tranco en mi cuarto, y cuando yo me siento, yo pensé que mira, yo no hubiera hecho nada, yo no le respondo nada, y yo hubiera estado aquí sentado, exactamente igual como estoy ahora, pero sin sentirme mal. Una cosa impresionante. Pero yo me senté y lo pensé, y yo dije, ven acá, espérate. O sea, ok, yo hice lo que hice, ok, perfecto, ok, estoy aquí sentado. Vamos a imaginar, yo no hubiera hecho eso. Y estuviera exactamente igual aquí sentado. Y ella no estuviera en su habitación llorando. Yo me paré, fui y le pedí perdón. Y literalmente, hermano, de ahí en adelante, yo hago ese ejercicio y digo, espérate, cuando puedo. Pero trato de hacerlo. Y honestamente, mi esposa no me da mentir, lo hago con frecuencia, digo, ok, esto ahorita va a pasar. No lo hago siempre, es verdad, pero la mayoría de esos pleitos realmente no son por nada relevante, la mayoría de esos pleitos son por las pasiones que tenemos nosotros en nuestro corazón, que ya vienen de eso que es egoísmo, de esos deseos malos. Pero bueno, esta gente tenía ese problema. Esta gente incluso oraba en medio del problema. Y Santiago le dice, sí, a veces no oran, pero a veces incluso oran, pero no reciben. Entonces eso empeora la situación. Entonces, bueno, eso incluso suena como a crédito casi. Dice, claro, pero esta gente oraba en medio del conflicto. Ese es más santo que el otro, que por lo menos no ora. Dice, no, porque su oración también era mala. Porque oraban por sus placeres, por malos propósitos. Dice, espérate, pero entonces, ¿cómo así? Entonces él está orando, claro, ora por sus placeres.
Entonces Dios no oye esa oración. ¿Tú sabes qué? No. Entonces Dios puede no oír mi oración. Sí. Puede ignorarla completamente. ¿Pero y dónde dice eso? Porque Dios dice, no, espérate, te lo voy a leer ahora. Yo lo que he leído es, oye, que si yo le pido a Dios, ¿verdad? Dios me da, ¿no? Toca y se le abre y tal. Mira, okay. Lo primero, la Biblia no dice que Dios es un mayordomo, ni un restaurante en la carta, ni un genio de la lámpara, ¿verdad? Que todo lo que tú le pidas, no importa lo que sea, no importa cuándo sea, Dios te lo va a dar. La Biblia no dice eso, no dice eso en ningún sitio. Si tú coges un pedazo de un versículo que más o menos entiende eso, ok, lee un chisme para arriba y lee un chisme para abajo, ¿verdad? Y sigue leyendo que eventualmente vas a encontrar donde no es así. La Biblia no dice eso. Primera de Juan 3:22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si tú no guardas los mandamientos y tú no haces las cosas que son agradables de Él, no esperes entonces que tú vas a pedir lo que tú vas a recibir lo que tú pides. Juan, de nuevo, Primera de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. No, me salté un pedacito. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En ningún sitio, Señor, en ningún sitio. Y esta gente estaba orando y Dios no lo estaba escuchando. Dice, bueno, pero que no lo escucha, porque lo que tú dices ahí es que Dios es verdad, que no nos da eso porque no está conforme a su voluntad. No, pero es que puede ser que Dios ni siquiera nos oiga. Salmo 66:18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Isaías 1:15. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Dice, bueno, pero es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo. Teológicamente no tendría que hacerlo, porque ya el Antiguo Testamento lo dice, ¿verdad? Pero vamos al Nuevo. Primera de Pedro 3:7. Que este pesa sobre mí, ¿verdad? Como esposo. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Oye eso. O sea, si yo no estoy viviendo una vida que agrade a Dios, Dios puede no oír mis oraciones ni siquiera. Entonces, como no reciben, ¿verdad? Esta gente, como no reciben, entonces se frustran más. Y esto hace que lo que está en su corazón entonces sea peor, es como un ciclo vicioso. Porque piden con malos propósitos. Sí, bueno, pero Jenny, hay un pasaje, ¿verdad? Que Jesús dice que pidamos, porque si los hijos le piden a los padres les da, ¿verdad? Y Jesús hace esa comparación. Oye, ¿cómo es entonces que Dios no te va a dar? Eso es lo que dice Jesús. Ok, vamos a poner el siguiente ejemplo. Bueno, cuando estaba escribiendo, me pasó literalmente eso. Olivia se va a bañar. Y Olivia, entonces la ducha está arriba, ¿no? En de esta que tiene la manguerita. Entonces la ducha está arriba. Entonces me dice, papi, bájame la ducha. Y yo, bájame la ducha. Entonces pensé, ok. Mi hija me pide algo. Y yo se lo doy. En este caso, pues, bájame la ducha. Como se iba a bañar, yo fui y le bajé la ducha. Ahora imagínense que se bañó, ¿verdad? Tienen un rato dando vueltas y de repente, ¿sabes? Que se cae una cosa, lo que sea. Son sonidos de lo que tienen hijos que andan por ahí. Son como background noise. Y uno medio se acostumbra. Pero en medio de todo eso, no es hora de bañarse. Papi, bájame la ducha. Eso da lío por todos lados. Eso da desorden, eso da ropa mojada. ¿Tú entiendes? Eso después va a haber que recogerlo. Yo le voy a bajar la ducha. Probablemente no. ¿Se entiende la comparación? Claro, bájame la ducha, sí, perfecto, toma, sí, porque tú estás bañado. Pero si tú no estás bañando, tú lo que voy a hacer desorden,
No te vas a la ducha. Usted está ahí tosiendo y ya está enferma. Está mojándote a deshora con la ropa mojada, no sé qué. Tú no vas a recoger ese desorden, puede tener que venir otra gente a recoger. Entonces yo pensaba, claro, es verdad. Así mismo como Jesús pone el ejemplo, diciendo, si un hijo le pide a un padre y el padre aquí le da, claro que si tú le pides a Dios, Dios te va a dar, sí, pero no todo lo que el hijo le pide al padre, el padre se lo da. Y puso un ejemplo inocente. Nosotros pedimos con propósitos malos porque nuestro corazón es malo. Nuestros deseos son malos. Nos identificamos con el mundo y no con Dios. Y esto es lo que Santiago en el próximo 4 o 5 versos rechaza. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa expresión, oh almas adúlteras, está en femenino. Digamos que traducido literalmente, no es oh almas adúlteras, será adúlteras. Santiago no está llamando la atención a la mujer de la congregación. No hay indicaciones en el texto de esto. Lo que se entiende es que Santiago está tomando del Antiguo Testamento, ¿verdad?, la idea muy presente en los profetas, especialmente, que comparaban la relación de Dios con su pueblo como un matrimonio. Jeremías 3:20, ciertamente, como una mujer se aparta en rebeldía de su amado, así ustedes han obrado en rebeldía conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Recuerden el contenido judío en Santiago. Entonces, para Santiago, que haya esto en nuestro corazón, que nos identifiquemos más con el mundo, es una traición como el adulterio. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, es una traición hacia Dios. El versículo 5 dice claramente, de hecho, o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. No es que Dios está demandando cosas de nosotros ahí como un déspota. No. Él está demandando cosas de aquellos sobre quienes Él tiene un derecho. No solo por habernos creado, sino porque luego de que nosotros, como su creación, lo traicionamos y lo abandonamos, Él vino a buscarnos y nos compró a nosotros los creyentes. Pablo dice esto en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y lo dice de nuevo en 1 Corintios, capítulo 6, 19-20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, que Dios tenga ese derecho sobre nosotros no es algo pequeño. Es algo que debería pesar sobre nosotros. Dios tiene el derecho de exigirte. Y recuerden que este es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios perfecto. Es un Dios que no conoce pecado. Es un Dios que no se puede relacionar, ya no digo yo con el pecado, ni siquiera con la mediocridad. Es un Dios perfecto. Eso debe pesar sobre nosotros. ¿Cómo vamos a satisfacer esas demandas entonces? Versículo 6. Él da mayor gracia. Y luego cita Proverbios 3:34, que en la traducción, la Nueva Biblia de las Américas, dice: se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Santiago aquí lo cita: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces sí, Él demanda de ti esto, pero Él da gracia para que tú puedas cumplir esa demanda. ¿Y qué tengo que hacer? Ser humilde. Él da mayor gracia. Resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. Si tú eres soberbio, vas a resistir. Si tú eres humilde, te va a dar la mayor gracia y vas a poder cumplir con lo que Él demanda de ti. Luego, los versículos 7 al 10 desarrollan de esta cita. Claro, debo humillarme, ¿no? Si le resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Él demanda de mí esto. Pero Él da esa gracia si yo soy humilde. Entonces, del 7 al 10, abre esto. Empieza, sométanse a Dios. Termina, versículo 10, humíllense delante de Dios. Es la misma idea de ponerme debajo de Dios. Sométanse a Dios y resisten al diablo. Y el diablo huirá, de hecho. Esta palabra de someterse es como un soldado bajo las órdenes de un general. Un término militar, de hecho. Entonces, claro, yo tengo órdenes. Y yo, como buen soldado, acato mis órdenes. Yo me someto. Y luego viene otro, que no es general, ni siquiera de mi ejército, a decirme cosas. Y yo voy así, sí, ok. No. Usted se para ahí y resiste. Y resistir no es saca la bayoneta y arranca. No. Vamos a pelear ahora. No, es quedarse quieto. Quedarse quieto. Oye, te dijeron que te quedaras ahí parado, quédate ahí parado. Y viene otra cita que te mueve y dices, no, yo no me voy a mover, yo me voy a quedar aquí parado. A mí me dijeron que me quedara aquí parado. En general me dijo que me quedara aquí parado. Y yo sigo orden. Yo me someto a Dios. Yo me quedo firme con lo que Él me dijo. Y haciendo eso, el diablo huye. ¿Sabes? Para la idea que tenemos de muchos años del diablo, ¿no? Este tipo rojo, con cacho, con fuerza, tal, y que es capaz de hacer muchísimas cosas. Dice, brother, tú te quedas ahí tranquilo, firme, y él huye. No tienes que pelear contra él. No, esa pelea no es tuya. Pero ya la perdió, para empezar. Esa pelea no es tuya. Tú lo único que tienes que hacer es quedarte firme. Luego, versículo 8, acérquense a Dios. Y la respuesta, Él se acercará a ustedes. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Su misericordia se renuevan cada mañana. Tú te alejaste, vuelves y te acercas, y Él se voltea de nuevo. Pero hay que purificarse. Me encanta Santiago porque él no deja nada suelto. Sí, bueno, me acerco de nuevo. No, espérate, sí. Pero es un Dios santo. Purifícate primero. Así como la sabiduría de Dios es pura, es la misma palabra. El versículo 17. Entonces luego dice, lávense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. La segunda vez que utiliza la palabra de doble ánimo. Primero fue en el 1.8, ¿no? En 4 versículos, y Santiago utiliza muchas veces hermanos, amados hermanos, queridos hermanos, ¿verdad? Con mucho amor. Y en 4 versículos le dice, adúlteras, pecadores de doble ánimo. En 4 versículos. O sea, se ve la intención, la importancia, la intensidad que Santiago le está dando a esta parte. Y luego el versículo 9 sube el nivel de seriedad, de hecho. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Esto no es poca cosa. Este baile en la zona de nadie, que no estoy ni aquí, ni estoy allí, doble ánimo, tal, me tambaleo, no. Arrepiéntanse. Lloren, que su gozo se convierta en tristeza. Al parecer, sus lectores estaban un poquito inflados, ¿no? Creyéndose muy buenos, ¿sabes? Mucha sabiduría, tal. Pero muy por encima. Como hemos visto durante 7 mensajes anteriores. Realmente estaban muy mal. Pero ellos creían que estaban bien. Ellos estaban the best of both worlds, lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Yo estoy salvo ya, yo creí, ¿verdad? Bueno, yo tengo eso garantizado, y yo me sé estas cosas, ¿no? Y bueno,
Yo sigo entonces discriminando gente y tal, hablando mal. Santiago dice, no. De hecho, tienen lo peor del peor mundo. Hay dos opciones, ¿ok? Con eso hay dos opciones. Con Dios tú tienes lo mejor del mejor mundo. Sin Dios tienes lo peor del peor mundo. Pero no hay una mezcla. Y Santiago viene a decirlo clarito. Aquí no hay una mezcla. ¿Tú crees que tiene lo mejor del mundo? ¿Qué va a tener si lo que tiene es guerra, conflicto, pleito, homicidio? Eso no es verdad. No te engañes, no es verdad. Ahora aquí hay una promesa. Que cierra el versículo 10. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Estando humillados no tendremos estos conflictos. El que está humillado delante de Dios, viendo a Dios en su majestad, cambia su corazón. Y ese corazón cambiado va a tener un trato diferente hacia los otros. Versículos 11 y 12. Santiago vuelve a la lengua. Oye, pero qué insistencia. Claro, vamos a recordar esto. Es más fácil. Lo que está en tu corazón sale más rápido por ahí que por tus acciones. Y Santiago vuelve. Es la tercera vez que lo menciona. El que tiene un corazón humillado delante de Dios ve el daño que hace hablar mal del otro. Ve la ofensa a Dios que hay en hablar mal del otro, porque ese está hecho a la imagen de Dios, dice el versículo 9 del capítulo 3. Aquí, hablar mal, catalaleo, es denigrar, ¿verdad? Decir cosas que hacen daño, acusar, cuestionar. Y para Santiago, cuando hacemos esto, estamos juzgando, asumimos la posición de un juez. Porque decimos, oye, yo sé lo que a este le corresponde. Yo sé lo que él merece. Yo sé lo que él hizo. Todos los detalles, todo el contexto. Yo tengo la información ya. Yo sé su motivación, yo sé lo que hay en su corazón. Y yo sé el resultado exactamente de lo que pasó. Y la consecuencia para todo el mundo. Yo me la sé. Y lo que le va a traer esto a futuro también me lo sé. Entonces yo hablo, yo juzgo. Y con razón, Santiago dice, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para estar hablando mal del otro? Para ponerte en esa posición por encima. Ese hablar mal es destruir el carácter de una persona. Que recuerden, Jesús lo compara en el Sermón del Monte con el homicidio. La lengua tiene el poder de destruir. También de bendecir, de construir, pero tiene el poder de destruir. Y lo más probable es que nuestra lengua sea capaz mucho más de destruir que de lo contrario. Entonces eso de que, oye, si tú insultas a una persona, tú lo estás matando. Entonces eso no es exagerado. Mira, no. Para tú matar, ¿ok? Tú primero tienes que pensar, primero tienes que decir, ¿verdad?, algo malo de esta persona. No es verdad que tú vas a salir a matar a una persona de la cual tú piensas todo bien, de la cual tú piensas... No. De hecho, bueno, atrocidades no las voy a mencionar, pero todas esas cosas que pasaron hace 2 semanas y pico, o 3 semanas, no vienen de repente porque se recoge un grupo de personas, vienen y le dicen, mira, pues sí, para que vayan a matar ese grupo de gente. Ah, ok, sí, dale. No, eso es años de... Esta gente no son humanas, esta gente no merecen estar vivos, esta gente no sé qué. Lo mismo que con los nazis en aquel momento. Lo mismo que con las revoluciones en Rusia y tal. Todos los millones de gente del mundo muerta. No. ¿Esto por qué? Porque tú empiezas a decirle a la gente, y la gente empieza a creer y empieza a decir también. La gente no vale. La gente menos humana que yo. Porque si tú lo igualas, el ser humano tiene ese stop. Porque tiene la ley de Dios en su corazón también. Entonces Jesús dice, oye, es que cuando tú insultas, eso que hay adentro es lo que luego te puede llevar a matar.
Porque esa persona está hecha a la imagen de Dios y tú lo estás insultando. Tú estás desrespetando. Tú no estás haciendo caso a la imagen de Dios ahí. Y la imagen de Dios en esa persona es lo que te detiene. De las mayores contradicciones teóricas que tiene el tema de la evolución es precisamente eso. Dice, oye, si somos un montón de proteínas que se juntaron y luego con mucho tiempo y llegamos a ser aquí, ¿por qué es que no podemos empezar matando entre todos entonces? ¿Por qué no? A ver, ninguna respuesta de eso es lógica. Ninguna respuesta es lógica, porque la única razón por la que nosotros no estamos aquí, como los leones que entonces matan al león más viejo por quedarse con todo el grupo de leones, la única razón es porque en esa otra persona está la imagen de Dios. Entonces Jesús igual eso. Y lo dice Santiago aquí. ¿Cómo es posible que de la misma boca que sale bendición hacia Dios, sale esa maldición hacia el hombre que está hecho a la imagen de Dios? Entonces Santiago insiste. No hablen mal unos de otros. No, pero yo lo que digo es la verdad. A ver, cuando tú hablas de alguien, hay muchos contextos. El chisme, ¿verdad? Directamente incluso. Pero lo acusas, lo cuestionas. La realidad es que tú no conoces todo sobre esa persona, tú no conoces su contexto, tú no conoces su situación, tú no conoces su relación con Dios. Tú no lo conoces. No, pero tú no viste lo que hizo. Yo no estoy diciendo que no. Pero tú es verdad que no lo conoces. Segundo, tú te das a ti más crédito de lo que deberías cuando haces eso. Tú te crees más sabio, te crees más justo. Te crees más cerca de Dios inclusive. Y tercero, la realidad es que tú no puedes ni arreglar la situación, ni mucho menos perdonar realmente a esa persona. Salvo que te haya hecho una ofensa a ti. Pero muchas veces entendemos que el perdón es como que yo lo di al otro brother. El perdón es una cosa tuya para ti. Pero no necesariamente tenemos eso ahora. Pero tú no puedes arreglar la situación de esa persona. Entonces, ¿cuál es el beneficio de hablar? Dice Tim Keller que el único que puede juzgar es Dios. ¿Por qué? Porque es el único que tiene todo el conocimiento. Porque es el único que tiene la perfección moral. Y porque es el único que puede salvar. Porque Él juzgó el pecado y lo castigó en la cruz. Tú no. Santiago aquí no está diciendo que no podemos nunca hacer un juicio de valor. ¿Ok? No, es imposible hacer eso. Es imposible no juzgar. Es imposible no discernir. De hecho, estamos llamados a discernir lo bueno de lo malo. De hecho, Santiago está juzgando, está diciendo que, mira, esta cosa está mala, ustedes no pueden tener este problema entre ustedes. Es un juicio de valor. Santiago está condenando el discurso en el que condenamos a otros delante de Dios por nuestros celos, orgullos y nuestra arrogancia. El discurso falso e hipócrita de que, oye, yo voy a señalar la paja en el ojo del otro cuando tengo un tronco del árbol Panamá aquí entre mis dos ojos. Una cosa es que Dios, a través de su palabra, a través de su iglesia, juzgue. Eso es una cosa. Y claro, ¿quién compone la iglesia? La gente. Y cuando esas personas hacen ese juicio, en nombre de Dios, más vale que lo estén aplicando según la palabra. ¿Ok? Eso es una cosa. Pero lo sabemos, la mayoría de veces no es eso. Ni es la intención, ni es el procedimiento. O sea, lo sabemos. Mateo 18 no está por parte en la cabeza de la gente. No, porque esta persona, espérate, Mateo 18 dice que vaya a hablar con el primero, luego que lleve otra persona, luego que se lo lleve a la iglesia.
Y nosotros vamos, pastor, o sea, ya se lo llevamos a la iglesia. Pero usted no sabe, pastor. Sí, pero tú hablaste con esa persona. No, yo no hablo con él. Bueno, vamos a llamarla. Tú me vas a contar. No, espérate, no, yo te voy a oír. Pero vamos a llamarla para que se sienta. Y nos sentamos los tres. Y entonces tú me dices, ¿con esta persona ahí? No, espérate, ajá. Pero se me olvida. Porque la realidad es, señores, que son esos celos amargos y esas cosas que hay en nuestro corazón. Lo queremos santificar, pero no nace de algo bueno. Entonces, ok, a ver, para ir cerrando, no podemos hablar mal de la gente, no sabemos. ¿Cómo hacemos? Porque ya tú, o sea, desde el domingo pasado está diciendo que la lengua es incontrolable, que no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, bueno, mira, aquí lo dice. Versículo 16, del capítulo 3. No podemos tener estos celos y esta ambición personal. Evidentemente eso no lo podemos tener. Porque de ahí que nace todo, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos sometemos a Dios. Versículo 7, capítulo 4. Pero también, ¿cómo yo hago eso? Yo me humillo delante de Dios. Vamos a hablar un poco de eso y ahí cerramos. Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Manso, hablar de esas sus palabras, trata con las personas con gentileza, con bondad, con buena disposición, con consideración, pensando en el otro. Humilde, la idea de aquí es que no se levanta mucho del suelo, se queda abajo. No es una idea agrandada de sí. Y no es el cristianismo de mira que aquí estamos todos, no servimos nada nunca, somos una basura todos y tal y tal y tal. Porque sí, pero no es eso. Humillarse delante de Dios es verse como uno realmente es. Es ponerse delante de Dios y ver en su majestad. Cuando tú lo ves así, tú dices, pero es que yo no soy nada. Que es verdad. 100% verdad. Pero aún nada suficiente para que Cristo haya muerto, se haya dado en la cruz por ti y haya tomado su espíritu y lo haya puesto en tu corazón. O sea, no es, no, yo no valgo nada. No, espérate, no es que tú no vales nada, es que tú vales muchísimo, es que tú vales la vida de Jesús. Humillarse no es decir, mira, yo no valgo nada, soy una basura, soy una porquería, no. Humillarse es verse como uno realmente es, delante de Dios, que es infinito. La referencia, para humillarse, la referencia no soy yo. La referencia es Dios. Entonces nos humillamos delante de Dios y Él nos exalta. ¿Por qué? Porque ya como me arrastré sobre el piso. No. Venimos delante de Dios. Dios, yo no soy nada. Porque es que delante de ti, ¿qué? Y Él nos exalta porque entonces ya nosotros no vamos a estar estorbando lo que Él sí puede hacer a través de nosotros. Nosotros con una idea agrandada de nosotros entendemos que podemos hacer más de lo que podemos hacer realmente. Y es un problema. Entonces Dios dice, no, ven vacío, humíllate delante de mí y yo te voy a exaltar. Alguien decía que era como un guante. Si tú tienes un guante, ¿verdad? Ahí delante es eso, tú lo puedes decir. Pero cuando tú lo pones en la mano, pues coge forma, ¿no? Así Dios nos puede llenar. El que está en celos, en pleito, contienda, discusión, no. Eso es orgullo. Eso no es una persona humilde. Si entramos en la presencia de Dios con fe, confiando en su palabra, nos veremos en nuestra justa dimensión y veremos a otros en su justa dimensión. Y nuestras oraciones se van a caracterizar por esa sabiduría que viene de lo alto.
mansedumbre, humildad, gentileza, bondad, pureza, paz, misericordia, sinceridad. Eso no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. De hecho, Santiago no pide que lo hagamos en nuestra propia fuerza. Él dice, humíllense ustedes, ya. Lo que tienen que hacer ustedes es humillarse. Punto. Él los exaltará. No tú te vas a exaltar, no va a venir otro y te va a exaltar, no, Dios te va a exaltar. Eso y en temas de relaciones personales, esto me acuerda de Proverbios 16:7. El pastor Miguel Núñez lo menciona mucho. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos Él hace que estén en paz con Él. No es en nuestras propias fuerzas. Sí, hay que tragarse muchas cosas, claro que sí. Claro que sí. Hay que controlar las emociones, sí. Pero cuando tú te ves delante de Dios y te ves en tu justa dimensión, eso no es que no va a ser difícil, es que vas a entender que no tiene sentido. Hay que ser muy maduro. No digo que no. Hay que estar lleno de esa sabiduría. Y sí, esto no va a ser en nuestra propia fuerza. Yo quería cerrar con un ejercicio. Pero tomé de Tim Keller, que él cita a otra persona y no recuerdo a quién fue. Creo que una pareja que tenía un ministerio, pero no recuerdo cómo se llama. Pero sí había notado hace tiempo ya esto. Y son 6 cosas que hacer durante una semana. ¿Okay? Para controlar nuestra lengua y mejorar la relación con otros. Yo las voy a leer. Primero, durante una semana entera. Una semana completa, 7 días. No te quejes ni murmures. No te jactes de nada en lo absoluto. No chismees ni repitas información negativa sobre nadie más. No critiques ni desprecies a alguien, ni siquiera un poquito. No te defiendas ni te excuses, sin importar lo que pase. Siempre afirma y apoya a los demás. No te quejes ni murmures, no te jactes de nada en lo absoluto, no chismees ni repitas información negativa sobre nadie más. No critiques ni desprecies a alguien, ni siquiera un poco, no te defiendas ni te excuses, sin importar lo que pase. Siempre afirma y apoya a los demás. 6 cosas. Yo sugiero que cojamos una. Porque las 6. Pero yo quiero hacer. Para que me di cuenta que estaba buscando cuál era la más fácil para hacer. Mientras yo estaba pensando, dije, déjame ver cuál cojo. Yo estoy buscando la más fácil. Pero quiero hacerlo. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a hacer el intento. Porque cuando buscamos las cosas de Dios primero, ¿verdad? Vamos a buscar la de los otros primero también. Dice, pero ¿y quién busca la tuya? Es que Dios te lo está diciendo. El que va a buscar la tuya soy yo. ¿A quién ustedes quieren? O sea, vamos a ver. Si alguien va a velar por mí y por mis intereses, ¿verdad? Yo prefiero ser yo o que sea Dios. Pero por favor. Entonces Dios te dice, no, es que no busque lo tuyo. Es una injusticia, déjalo así. Déjalo así. De hecho, pensé si ponerlo ahí en Romanos, pero lo voy a mencionar ahora, porque cuando dicen, es una injusticia, no, déjalo así, pero Romanos dice, deja que Dios trabaje, que Dios se va a encargar. Entonces, sí, o sea, no te quejes ni murmures, no te jactes, no chismees, no critiques, no te defiendas. Siempre afirma y apoya a los demás. Y, wow. Sí, ok. Búscalo de Dios. Búscalo de los demás. Y Dios va a buscar lo tuyo. Yo prefiero que sea Dios que busque lo mío. Vamos a ver si hacemos ese ejercicio.
Si pudieron escribirlo bien, si no, me avisan. De alguna manera se lo hacemos llegar. Para ver si esta semana cogemos uno. ¿Verdad? Y no como, ¿sabes? Que después un informe, un examen, como hace el doctor aquí. No. Pero vamos a hacer ejercicio. Porque realmente, como mencionábamos la semana pasada, y ya sí cierro con esto. Como mencionamos la semana pasada, eso es nuestro hablar. Y nuestro hablar va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. No podemos tomarlo a la ligera. Santiago no lo toma a la ligera. No podemos tomarlo nosotros tampoco. Tenemos que controlarnos, refrenar nuestra lengua. No hablar mal de los otros. Tener esa sabiduría que viene de lo alto, no esa que es diabólica. Porque al final, como los demás van a ver que nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo, somos cambiados, tenemos algo que ofrecerles a los otros, como ellos lo van a ver, es en nuestras relaciones, es en cómo nos relacionamos nosotros, ni siquiera en cómo nos relacionamos nosotros con ellos, ni siquiera ahí. Pedro menciona también cosas de cómo y Pablo también, de cómo nos relacionamos con los otros, pero es aquí cómo nos relacionamos nosotros con los cristianos, con nuestras familias. Es aquí. Oremos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Con la misma boca que muchas veces maldecimos a otros. Señor, y queremos pedirte perdón. Y queremos pedirte mucho perdón, Señor. Porque eso no es más que el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y que es esa materia prima que luego se puede convertir perfectamente, incluso en homicidios, en división, en tantos problemas que había en la iglesia de Corinto, de fornicación y demás. Pleitos, litigios, borracheras. Señor, es ese pecado en nosotros. Que te pedimos, Señor, tu poder, tu mano, para seguir sacándolo de nuestro corazón. Para ir cambiando ese tesoro malo del que vamos a buscar por un tesoro bueno, por esa sabiduría que viene de lo alto, por esa sabiduría pura, amable, dócil, razonable, de un trato gentil, sin hipocresía, con sinceridad, sin doble ánimo, genuina. Señor, y que otros vean eso en nosotros, y que vean eso en nuestras relaciones, en nuestro accionar, en nuestro trato con otros, en cómo exigimos cosas, qué exigimos, qué no exigimos, qué dejamos pasar, qué no dejamos pasar. Eso va a reflejar qué es lo que realmente valoramos. Y queremos valorarte a ti. Queremos estar delante de ti, Señor, valorarte a ti, verte a ti, para vernos a nosotros como realmente somos y dejar que tú trabajes en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque cada domingo venimos aquí y cada domingo es una oportunidad más que nos das. Tu Espíritu trabajando en nosotros, Señor, para hacernos más como tú. Ayúdanos a no entorpecer ese trabajo. Humíllanos, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.